Bienvenido una vez más al Centro de Estudio Hebreo Bíblico Shalom. Señores, en el día de hoy vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a dar un estudio maravilloso del capítulo 19 del libro de Éxodo. Señores, este pueblo, el pueblo de Israel, llega finalmente al monte Sinaí. Allí, el Elohim de Israel se le revela a Israel y habla con Moshe. Algo que llama mucho la atención en cuanto a muchos aspectos que vamos a estudiar hoy. Así que usted no debe de moverse de ahí. Si usted tiene una Torá o una Tanaj, búsquela, porque usted va a estudiar y va a aprender cosas muy interesantes que quizás antes no había escuchado. De inmediato nos vamos a lo que es el capítulo 19 del libro de Éxodo, donde vamos a estudiar algo muy importante, señores, en cada uno de estos versículos. Así que veamos. Hay que destacar primeramente, antes de entrar al capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 16, que muchas personas, muchos estudiosos tienen conceptos divididos del nombre de Moshe. Si nos vamos, por ejemplo, en Éxodo 2:10, vemos ahí cómo la hija del faraón le da el nombre Moshe a este niño que rescató de las aguas. Y dentro del contexto hebreo, lo relacionan con la raíz mashá, que significa sacar o extraer. Eso es en el hebreo antiguo de aquel entonces. Pero no obstante a ello, hay otros estudiosos que también describen que proviene de una raíz egipcia, que es la raíz mes, que significa nacido de. Y hay algunos ejemplos, señores, que podemos ver en lo que es el egipcio antiguo. Por ejemplo, Am-Moseh, que significa nacido de Ah, que significa la luna. Y de igual manera de Tutmoseh, nacido de Tot. Señores, y que estas opiniones están totalmente divididas. Yo en lo personal opto de que realmente la hija de Faraón le dio el nombre a Moshe en egipcio. Es lo más idóneo, porque realmente su idioma era el egipcio, aunque también se comunicaba con los hebreos en el idioma hebreo. Es algo que tenemos realmente que destacar, que es muy importante. Pero ahora sí, de inmediato nos vamos al capítulo 19 del libro de Éxodo, pero específicamente al versículo 16, que dice de la siguiente manera: al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moshe llamó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Elohim había bajado a él en medio del fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompeta fue haciéndose cada vez más fuerte. Moshe hablaba y el Elohim le contestaba con voz de trueno. En este versículo 16 del capítulo 19, señores, vemos cómo este Elohim desciende, cómo este Elohim comienza a darle cierto tipo de instrucciones a este profeta, al profeta Moshe, como lo describen algunos rabinos de la Torá. Y algo que realmente a mí me llama la atención es la característica de este Elohim. Si usted ve los videos anteriores, o mejor dicho, los estudios anteriores acerca de los Elohines, ustedes van a ver que cada Elohim tiene una característica totalmente distinta. El Elohim que interactúa con Adán es un Elohim con cierto tipo de característica muy distinta
a cómo se relaciona este Elohim específicamente con Moshe. Usted me diría, pero ven acá, ¿no es el mismo Elohim? Ahí es que entonces entra lo que es las discusiones de doctrinas y conceptos en cuanto a las características de este Elohim, que inclusive el cristianismo lo describe como un ser trío de tres personas en una, cosa que a veces sale de la lógica racional en cierto sentido. Pero no obstante a ello, vemos que desciende al monte Sinaí. Allí hay truenos, allí hay relámpagos, allí hay fuego. Señores, y es que nos llama mucho la atención a lo que estudiamos la Torá, la característica de estos fenómenos que comienzan a manifestarse ahí. ¿No será que en este momento este Elohim está descendiendo a ese lugar en una nave? Ustedes podrían saber, o desde luego tienen que por lo menos entender que las características de estas explicaciones que da aquí la Torá en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16, sobre esta manifestación, cómo baja este Elohim, en lo que el Elohim viene, que dice que vendría inclusive, en versículos anteriores dice que vendría en una nube espesa. La característica, si usted se pone a pensar, es de una nave. ¿Qué es lo único que cuando va descendiendo a propulsión lanza fuego y humo? Es una nave a propulsión. Lamentablemente es así. Yo en ciertos estudios he explicado que los hebreos de la antigüedad no tenían un lenguaje para especificar o decir, mejor dicho, cierto tipo de características de objetos que veían en su época. Recuérdense que estamos hablando en una época donde el lenguaje hebreo era un lenguaje totalmente consonántico y no vocálico. El hebreo de aquel entonces no tenía vocal. Y no obstante a ello, para poder describir cierto tipo de fenómeno que no eran contemporáneos con ellos, tenían que tomar cierto tipo de ejemplos o características de algo que estuviera relacionado a su época para ellos poder explicar qué era lo que ellos estaban viendo. Dentro de mi punto de vista personal, creo que era una nave realmente que estaba descendiendo en ese momento y había un contacto de este Elohim, de este Dios, con este pueblo, en una relación con su intermediario que era Moshe en este momento. Bueno, ustedes me dirían, Sucre, bueno, pero ya tú te estás saliendo de lo que es las ideas del cristianismo, de la doctrina, etcétera, etcétera. Ese es el punto por el cual yo quiero que ustedes reflexionen, que ustedes despierten, que ustedes analicen, que no solamente se lleven de lo que quizás tradicionalmente hemos escuchado siempre, que nos han dicho. Y estas tradiciones en las religiones es lo que no nos han hecho a nosotros despertar y poder decir con un libre albedrío de pensamiento libre. Bueno, esta característica de lo que yo veo aquí en estas manifestaciones de este Elohim parece ser, o de este Dios que es en una nave que está descendiendo al monte Sinaí. Todas las características son las que dan a entender eso. Señores, y es que es importante que usted estudie lo que son los libros hebreos y que pueda usted tener esa libertad de expresión. Pero no obstante a ello, hay otra cosa muy importante que dice más adelante, que los hebreos tenían que bañarse y que no podían tener absolutamente ningún tipo de relaciones sexuales cuando él se manifestara ahí. Y esto se lo dijo este Elohim a Moshe 2 días antes de él presentarse al monte. Todo el pueblo de Israel se preparó para ese gran evento. Todo el mundo estaba en la expectativa de conocer a este Elohim. Un Elohim que ellos habían escuchado cientos de años antes, de voces de sus antecesores, de sus ancestros, y que habían escuchado la historia verbal transmitida de generaciones en generaciones acerca de Abraham, que interactuaba con este Elohim. Y del principio de la historia hebrea, inclusive con el primer ser, según los hebreos, que fue Adán, conocido en otros idiomas como Adapa. Señores, impresionante. Cuando usted comienza
hacer una cronología y comienza a darle seguimiento a cierto tipo de manifestaciones de este Elohim. En estudio pasado ustedes pueden ver que yo describía totalmente lo que es el término Elohim, que es un término totalmente plural, que no significa solamente un Dios, sino que significan varios dioses. En la cristiandad de ahora, lo que hacen es que utilizan este personaje de este Elohim y lo convierten en una trinidad, cosa que realmente no se sustenta bíblicamente en ningún hecho de la historia hebrea de que su Elohim, el Elohim hebreo, sea un Elohim trino. Allí podemos ver que cuando se manifiestan los Elohides en la confusión de las lenguas, en la torre de Babel, hablan de nosotros, hablan de un término totalmente plural cuando se refieren a los pronombres personales. De igual manera también en el huerto del Edén, cuando sacan al hombre de allí, a Adán, para que no alargue su mano y toque el árbol de la vida. Es muy curioso, ¿no, verdad? Pero al mismo tiempo es interesante de que usted estudie y que comience usted mismo con la libertad que usted tiene para razonar acerca de estos fenómenos que realmente se presentan en lo que es la Torá. Así que yo les recomiendo a ustedes que estudien el capítulo 19 del libro de Éxodo y que lo hagan con una mente abierta para que ustedes puedan ver cada una de las características que llaman mucho la atención de este Elohim. Y como decía, en estudios pasados, cada característica de estos Elohines son distintos. Cuando se presentan, por ejemplo, a lo que es Abraham, a este profeta, antes de entrar a lo que es el pueblo de Sodoma y Gomorra, ustedes pueden ver que van dos ángeles o dos malachines y van con este Elohim. Y vemos las características de este Elohim, que Abraham le propone comer, le propone leche cuajada, le propone un ternero para que él coma. Y es que este Elohim tenía toda la característica de un ser humano. Tenía nuestra propia característica. No era un ser espiritual, era un ser totalmente físico. Por esa razón es que usted debe de comenzar a despertar y comenzar a ver cada uno de estos fenómenos de este Elohim, que es totalmente interesante. Allí se manifiesta con una forma característica única y allí entonces comienza a darle lo que son las leyes. Es interesante de que usted le dé seguimiento y seguiremos hablando de estos temas y al mismo tiempo proporcionándole datos e informaciones de estudio a cada uno de ustedes. Señores, hasta aquí en el día de hoy, en este breve análisis o estudio acerca de los Elohines que le hemos estado dando seguimiento y hoy hemos hablado en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Pero usted se puede leer todo el capítulo 19 y usted también sacar sus propias conclusiones. Recordándole a ustedes que también estamos no solamente en Facebook, sino aquí también en esta plataforma de YouTube, donde ustedes pueden seguir cada uno de mejor dicho, de mis estudios que le hago llegar a cada uno de ustedes. Comenten, compartan, suscríbanse a los que no se han suscrito para que estos estudios puedan llegar a mucho más personas. Será hasta la próxima y que pasen un maravilloso día.